con todos, mi nombre es Aguinda Grefa Bonilo, estudiante de la Unidad Educativa San Pablo en Venta de Información Turística. Mi video de proyecto demostrativo es un plan de promoción de uno de los atractivos turísticos de la parroquia San Pablo, el cual consta en la caverna llamado Yachajú. El objetivo de este video es promocionar el atractivo turístico de una manera vivencial y aplicando los conocimientos adquiridos de nuestra carrera, de tal manera que la comunidad pueda con este atractivo tener un ingreso sostenible y sustentable. La caverna Yachajú que vamos a conocer se encuentra a una distancia de 8 kilómetros y a 20 minutos del cantón Archidona. With this video I want to promote a new tourism which is located 20 minutes and 8 kilometers from Canton Archidona. It's a wonderful cave called Yachajú. Hola nuevamente con todos, aquí estamos ya en la entrada de Yachajú, que antiguamente nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos y bisqueabuelos ingresaban a hacer yacha aquí en esta cueva y por eso hemos puesto este nombre, se llama yacha. Y aquí antiguamente existía un sabio espíritu que a las personas que ingresaban limpiándose le hacían yacha, la cual es parte de nuestras creencias quichuas, y a continuación voy a presentar al yacha Francisco. Esta es la parte de nuestra cultura quichua, que el yacha limpia la parte física y la parte espiritual. En este momento el yacha está procediendo a pintar con esta fruta llamado achote, en quichua manduro. Está empezando a pintar porque ya vio que su espíritu está limpio y está listo para ingresar. Si en este caso el yacha no pinta, quiere decir que necesita más tratamiento de limpieza, y ahora sí ya estamos aquí. Después de esta limpieza estamos listos para ingresar a Yachajú, que para eso necesitamos tener materiales adecuados, como una cuerda que puede ser de 5 metros, una linterna, las botas, ropa adecuada y una actitud positiva y mucha energía. En esta cueva tenemos 3 senderos. La primera consta en una duración de 30 minutos con nivel media, y pueden acceder personas de 60 años, pero con una buena condición física. En el segundo sendero tenemos de una duración de 1 hora y media, que es el nivel medio plus. Y aquí igualmente pueden ingresar personas de 60 años, pero con una buena condición. La tercera ruta tiene una duración de 3 horas aproximadamente. Nivel de dificultad es media plus. Pueden acceder personas de buena condición física. Ahora ustedes díganme a cuál de estas 3 rutas quieren ingresar. A la de 30 minutos, a la de 1 hora y media o a 3. Ok, so let's go.
Hemos caminado aproximadamente 20 minutos. Estamos a una profundidad de 3 metros. Como pueden observar, esta cueva tiene un diámetro de 2 metros. Aquí tenemos una filtración de agua natural y esto quiere decir que estamos bajo sobre un vertiente de agua. Vamos a continuar con esta ruta. Estamos al final de la primera ruta. Estamos aproximadamente bajo una profundidad de 5 metros y como podemos observar ya podemos encontrar nuevas formaciones de estalamitas y hay diversos tipos de rocas. Nos encontramos al inicio de la segunda ruta. Como pueden observar, hemos construido un puente ecológico a base de bambú para facilitar la entrada de en la mitad de la segunda ruta, que hemos recorrido 1 hora sobre la duración y estamos sobre una profundidad de 6 metros sobre 52 y aquí podemos encontrar, como pueden ver, es el barro. Esto lo utilizan los yachas para curar las enfermedades según su maldad y nuestras mujeres lo utilizan para hacer cerámicas y muchas cosas más. Estamos al final de la segunda ruta y al inicio de la tercera ruta. Como pueden observar, es un descenso que vemos aquí. Para ello vamos a utilizar una cuerda para hacer rappelling y como estaba explicando en la entrada, para esto se necesita unas personas con buena condición física. Vamos a realizar un descenso utilizando las medidas de precaución y las cuerdas. Aquí tenemos un descenso de 1,5 metros y vamos a proceder a bajar. Estamos al final, hemos logrado con éxito llegar al final de esta tercera ruta y hemos caminado de una duración de 3 horas, estamos bajo una profundidad de 15 metros y como pueden observar tenemos una bóveda de estalamitas de 12 metros de... Esta es una bóveda de 12 metros de diámetro y como podemos ver hay estalamitas antiguas. Las estalamitas son formaciones calcáreas alargadas y puntiagudas que se encuentran en el suelo de algunas cuevas naturales. Se forma por las gotas de agua carbonatada que caen del techo o de una estalactita. Para las personas aventureras o personas que estén interesadas en estudiar en la caverna, pueden hacer una trayectoria mediante el rappelling, haciendo un descenso de 7 metros para descubrir piedras, para descubrir rocas que nosotros desconocemos. Listo. Bueno, espero que hayan disfrutado. El objetivo principal era promocionar uno de los atractivos turísticos de la parroquia San Pablo, que es especialmente Yachajucto.
y agradecer a todo el equipo por ayudar a hacer este video. Gracias. Espero que hayan disfrutado la trayectoria que es desde Yacha Juctu. No podríamos demostrar algunas cosas que vi en el trayecto por cuestiones de tiempo.